Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 26 de octubre. Sean ustedes bienvenidos a nuestra reunión virtual de los jueves. Como siempre, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias por permitirnos reunirnos para hablar de su palabra. Hay muchas cosas importantes que tenemos que hacer en cada una de nuestras vidas a lo largo del día, pero déjeme decirle que estoy completamente convencido de que la fracción más importante de nuestro día es cuando nos reunimos para hablar de la palabra de Dios. Dios siempre tiene algo que comunicarnos, siempre tiene algo que decirnos. Siempre quiere establecer un diálogo con nosotros. Y generalmente esta comunicación, este diálogo, ocurre principalmente a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo expresó que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temiéramos, porque Él estaría con nosotros hasta el fin de los siglos. En el día a día, para nosotros, no pasa desapercibido que estamos constantemente expuestos a muchas circunstancias, en no pocas ocasiones adversas, de distinta índole, de distinta naturaleza. Ahora mismo, nuestros hermanos del estado de Guerrero están pasando eh, por el efecto de un fenómeno meteorológico que ha producido ciertos daños y en los cuales, en el esfuerzo de las autoridades humanamente, se está tratando de resolver. Ahora mismo en el mundo hay diversos escenarios y para algunos esto pudiera pasar desapercibido. En el Medio Oriente, un conflicto de años, un conflicto que tiene un trasfondo espiritual. Más hacia el oriente, el conflicto entre los ucranianos y los rusos, entre los chinos y los de Taiwán. En África se libran situaciones de mucho conflicto. En América Latina no es la excepción. Y en medio de todo eso, uno puede preguntarse, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué es lo fundamental que yo debo de hacer? Y en esas circunstancias, entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros, cuál es la respuesta. Personalmente estoy convencido de que la respuesta es el conocimiento de la palabra de Dios. Dios tiene muchas cosas que decirnos. Si bien las respuestas no vienen de manera mágica o inmediata, las respuestas tienen que venir a través de un proceso en el cual nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Y en la medida que nosotros conocemos a Dios, entonces Dios, Dios se muestra a nosotros en plenitud de su misericordia. La palabra de Dios dice que su misericordia para nosotros es nueva cada día. Vivimos cada día tiene su propio afán, pero para Dios su misericordia es eterna. Es desde el principio y hasta el final de los tiempos. La misericordia de Dios está ahí permanentemente. Repito, para nosotros es un día a la vez. En medio del proceso que nosotros podemos conocer a Dios, Él nos sorprende a cada instante, a cada momento, y a través de ese conocimiento, el Señor nos trae paz en medio de la aflicción, nos trae consuelo en medio del dolor, nos trae sanidad en medio de la enfermedad, nos trae alegría en medio de la tristeza, nos trae gozo en medio de la depresión. ¿Cómo es eso? Tengo que caminar para comprender y entenderlo. No hay otra manera de que esto pueda suceder. Y nos habla
a través de distintos escenarios de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quizás uno de los libros que personalmente me impactan a mí es el libro de Job, al cual es un hombre que después de estar aparentemente bajo una situación de bonanza, de que las cosas aparentemente y humanamente estaban muy bien, de que tenía dinero, casas, hijos, familia, ganado, de que todo estaba muy bien, de repente, un día amanece y todo cambió. De repente un día amanece y pierde su ganado, pierde sus propiedades. De repente un día amanece y la casa en donde habitan sus hijos se desploma y sus hijos mueren. De repente un día despierta y encuentra una enfermedad, un azote terrible para él. Y en medio de ello se lleva a cabo un escenario en el cual hay básicamente 3 amigos y una esposa que tratan de indicarle a Job qué es lo que está pasando, cada uno desde su punto de vista. Quizás estás recibiendo un juicio, quizás te olvidaste de Dios y esto que está pasándote es simplemente el resultado de ello. La esposa de Job incluso me llama la atención porque en medio de este proceso toma una actitud como retadora con Job, cuestionando al Señor. Y ese es tu Dios, ese es tu Dios en el que confías. Maldice a ese Dios y vuélvete a morir, le dice. En ese escenario, no dista de ser un escenario para muchos de nosotros actualmente, pero Job se mantiene fiel, entendiendo su situación personal y humana. Nuestra situación personal y humana es que somos humanos, que tenemos un principio y tenemos un fin, que tenemos un tiempo en el cual Dios nos ha permitido la vida y hay un tiempo en el que esa vida nos será retirada como la conocemos. Y no podemos comprender, no podemos entender cuando la palabra de Dios dice que nuestro paso aquí, en este mundo, en esta vida como la conocemos, es transitorio y es solamente un preámbulo para lo que vendrá después y que es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo lo expresaba perfectamente cuando hablaba de la voluntad de Dios. Y esta, decía nuestro Señor Jesucristo, esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de Dios, que todo lo que Él me ha dado no lo pierda, no lo extravíe, sino que lo guarde, que tenga cuidado y que les externe que hay una promesa de vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que conozcan al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, y que seamos guardados para el día postrero. El día postrero es la eternidad, de tal manera que si en el proceso logramos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, si logramos entender que nuestra vista debe de estar permanentemente y todo el tiempo en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo, Él ha prometido llevarnos a buen puerto. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en el día a día, que no importan las circunstancias, no importan las situaciones por las que estemos pasando, que nuestra confianza esté permanentemente en el favor de Dios, que nuestra confianza descanse total y absolutamente en saber que nuestro Señor Jesucristo estuvo como hombre en esta tierra con un propósito: entregar su vida en un madero por amor de todos y cada uno de nosotros, para que nosotros
tuviéramos la promesa de salvación, la promesa bendita de vida eterna. Pedirle al Señor que nos permita comprender y entender lo que esto significa, porque si nosotros logramos entenderlo y aprenderlo, entonces eso va a marcar un antes y un después en nuestra vida y en la manera de vivirla. Damos gracias pues a Dios por este tiempo y le pedimos que en este día nos ayude en este proceso de conocerlo a Él. Nuestro Señor Jesucristo expresó que ¿qué haríamos en la vida eterna? No hace mucho un amigo me dijo que le hicieron esa pregunta de que después de que nosotros hayamos dejado este mundo y vayamos a la vida eterna, que ya terminará y todo. Y él me dijo que no supo qué responder. Yo no tenía mucho tiempo de haber leído ese pasaje en la Escritura, en donde dice que la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo lo expresó, es para seguir conociendo al Dios de gloria, para seguir conociendo al Dios eterno. Eso representa la vida eterna y eso significa que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Estaremos ahí día a día, eternamente, para conocerlo a Él, para conocer de su amor y de su misericordia. ¿Acaso esto no es motivo suficiente para dar gracias, gracias, gracias a Dios? Gracias por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y gracias al Hijo que nos ha dejado al Espíritu Santo para que el día de hoy Él nos ayude a comprender las cosas que humanamente no podemos entender. Gracias al Espíritu Santo. Y como lo hemos venido haciendo, vamos a pasar a nuestra proclamación. Esta proclamación descansa básicamente en el Salmo 46 y hay algunos otros fragmentos tomados de Éxodo 14, Deuteronomio 3 y el Salmo 87. Y dice así: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Por lo tanto, si Él es mi amparo, si Él es mi fortaleza y si Él es mi auxilio en las tribulaciones, entonces no temeré. No temeré, aunque la tierra sea removida y se desvanezcan los montes en el mar, aunque brame el mar y se turben las aguas y tiemblen los montes, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden el aliento que yo necesito. En la casa de Dios hay una fuente de gracia y gratitud que sale del trono de Dios y es como un río, y ese río alegra la ciudad de Dios, corriendo a través de ella, y Dios está en medio de esa ciudad, y esa ciudad no será conmovida. Dios me ayuda cada mañana, cada día, al despertar, al anochecer, al acostarme, incluso durante mi sueño. Él es el que lo vela. Las naciones braman y titubean. Y cuando Dios habla, la tierra es conmovida y tiembla. Dios habla y se conmueven los cimientos de los montes y se estremecen. Mas Dios está conmigo. Él es mi alto refugio y mi fortaleza. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, en Él confío. Dios es el que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él quiebra el arco, Él corta la lanza, Él quema los carros en el fuego. Estaré quieto, permaneceré y conoceré que Él es Dios. Él es
el que pelea mis batallas, y yo estoy confiado, porque Él es el que me libra del mal, y en su casa moraré por siempre y estaré confiado. Él es exaltado y enaltecido entre las naciones y la tierra. Dios está conmigo. ¿Puede usted repetir? Dios está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Así como Moisés pronunció, estén firmes cuando iban a atravesar el mar rojo, así yo estaré firme, porque veré la salvación del Dios que pelea mis batallas y vence a mis enemigos. Él pelea por mí y yo estaré tranquilo. Amén, amén y amén. Bien, durante la reunión pasada hablamos de Génesis, hicimos referencia al capítulo de Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8 y Génesis 9. No voy a detenerme ahí, usted puede ver la reunión pasada en donde está puntualizado los aspectos más generales de cada uno de estos capítulos. Pero habíamos hablado de que durante estos capítulos Dios establece un juicio para la humanidad. Dios establece un juicio en el cual la humanidad fue borrada de la faz de la tierra y que solamente un hombre y su familia fueron salvos. En este proceso, cuando ellos son salvos, Dios establece un pacto con este hombre llamado Noé. Pero ese pacto nos corresponde a todos nosotros. De hecho, Noé es nuestro predecesor en ese sentido. Cuando la humanidad fue borrada, fue como un reseteo de borrón y cuenta nueva. Noé tiene 3 hijos y de uno de esos hijos prácticamente desciende toda la humanidad. Cuando pasa el diluvio, Dios establece un pacto y a eso nos referimos en la reunión pasada. Y ese pacto, de alguna u otra manera, sigue vigente. Hablamos también de lo que significa un pacto. Yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba con frecuencia a las personas mayores decir ante un compromiso, te doy mi palabra que así será. Y eso era suficiente para mantener el acuerdo, para mantener el pacto. Hoy prácticamente este escenario ya no existe. Es difícil establecer, decir, tengo que solucionar esto, en este momento no es posible, pero le doy mi palabra que mañana vendré para cubrir o para hacer o para realizar. Ahora la respuesta es no. No me basta con la palabra. No me basta con su palabra. Dios establece un pacto y un pacto es algo que se establece entre 2 personas. Un pacto que se espera que sea respetado por cada una de las partes. En este caso, ese pacto es el pacto que Dios establece nuevamente con los hombres y en el que se espera que los hombres lo cumplan, porque Dios lo va a cumplir. Entender en qué consiste este pacto y cuando ese pacto se rompe, hay consecuencias. Es más probable que ese pacto sea el hombre quien lo rompa. Y hay una consecuencia. El romper ese pacto tiene una consecuencia. Déjeme llevarlo nuevamente a Génesis 5, en donde la palabra de Dios dice que Dios, Jehová, vio que la maldad de los hombres era mucha. Voy a subrayar que la maldad de los hombres era mucha. Parecería que ese versículo está más vigente hoy en día que nunca. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda intención, todo designio del corazón humano era de continuo el mal.
si uno reflexiona en este versículo, cuando dice que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, habla de que ese era el corazón del hombre. Pensar en todo momento en cómo hacer maldad. Quizás no pensarlo voluntariamente. En muchos escenarios, quizás dejarse llevar por las circunstancias, tal y como ocurre hoy en muchos escenarios de este mundo. Cuando dice que el pensamiento de ellos era continuamente de mal, habla de una maldad extrema, habla de una maldad agresiva, habla de una maldad violenta. No solo era el pensamiento malvado, sino era la conducta, las acciones, eran malvados. Lo que había en el corazón del hombre hacia el futuro era un designio continuo, perseverante y continuo hacia el mal. Lo único que deseaba el hombre para el futuro era cómo iban a seguir practicando la maldad. Repito, parecería que esta situación está tan vigente el día de hoy. Génesis 6:6 dice que cuando Dios vio que los pensamientos de la humanidad, del hombre, era hacer de continuo el mal, entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y dice que le dolió en su corazón. Porque no solamente eran acciones puntualmente malas, sino que la conducta del ser humano era agresivamente mala, violentamente mala. Uno no podía esperar arrepentimiento en esos corazones. Los propósitos eran malvados e inicuos. Y lo que para mí me dice la Escritura es que Dios sabía que el hombre no se iba a arrepentir. Y como no se iba a arrepentir, Génesis 6:7, Dios dijo: voy a quitar de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los voy a quitar, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. En Génesis 6:8 dice: pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. Ese hombre era Noé. Y Dios decide preservar a este hombre con ciertas instrucciones. Y no porque sustancialmente Noé fuera distinto al resto de los seres humanos, pero dice la Escritura, Génesis 6:9, que Noé era justo y perfecto en sus generaciones delante de Dios. Justo y perfecto. Cuando Dios habla de otros personajes en la Biblia, se refiere como justos y perfectos. Y esto, déjeme decirles, es así como inicialmente nos ve Dios. Nos ve como varones, hombre o mujer, nos ve justos y nos ve perfectos. Dios tiene una esperanza de que el ser humano se conduzca de una manera correcta, de que el ser humano se conduzca de una manera íntegra, de que el ser humano le dé alabanza y gloria a su Creador de continuo, agradeciéndole en todo momento por haberle permitido la vida y por permitirle un proceso en el cual
el ser humano tiene una promesa de vida eterna. Ciertamente, Noé no era perfecto, pero halló gracia delante de Dios. Y esta misma expresión es la misma en la que se habla en el Nuevo Testamento cuando el ángel se presenta frente a María, que será la madre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que María halló gracia delante de Dios. A esto mismo se está refiriendo cuando Dios dice que en Noé vio un varón justo y perfecto. En otras palabras, halló gracia delante de Dios. Todos nosotros también hemos hallado gracia delante de Dios. Déjeme decirle que todos nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué hemos hallado gracia delante de Dios hoy por hoy? Porque el Señor envió a su Hijo en propiciación por nosotros para que fuéramos perdonados, para que fuéramos limpiados y para que fuéramos reconciliados delante de Él. Eso se llama gracia. Gracia. Hallamos gracia delante de Dios y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que se arrepienta de sus vanos caminos, de sus vanos pensamientos y se convierta y mire hacia Dios, entonces esa persona tenga esperanza de vida eterna. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos, y lo que significa es que hallaríamos gracia si nosotros logramos entender y comprenderlo y logramos a través de este proceso agradecerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero por si fuera poco, no es algo que dependa de nosotros, no es algo de mi voluntad decir el día de hoy, está bien, me voy a arrepentir, voy a dejar todas las cosas que están equivocadas en mi vida y ahora voy a dirigirme y caminar en los caminos correctos de Dios, porque humanamente no podemos hacerlos. Y entonces Dios también estableció un plan. Dios envió a su Espíritu Santo, porque entonces no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros logremos este objetivo y este propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Jesucristo para nosotros es la respuesta. Y la pregunta para nosotros es, ¿caminaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo seguiremos a Él? ¿Lo declararemos como nuestro Señor y como Salvador? Si nosotros lo hacemos, esto nos hace distintos al resto de la humanidad. A esto se está refiriendo cuando habla de que Dios encontró a Noé justo y perfecto, que en medio de sus debilidades, este hombre le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó? Porque Dios le habló y le dijo que iba a quitar de la faz de la tierra al hombre, pero al momento que se lo estaba diciendo también envió la salvación y le dijo a Noé que tenía que construir un arca. Hablamos en la reunión pasada de esto. A veces pensamos que simplemente construyó un arca y no somos conscientes del tiempo que pasó para esto. La Escritura dice que pasaron 100 años para que Noé terminara el arca. En 100 años. En 100 años seguramente gente que al principio creyó y estaba en la expectativa, pero veía que pasaba el tiempo y él no terminaba y no sucedía lo que dijo que iba a suceder, entonces seguramente se fueron desanimando y fueron regresando a su vana manera de vivir, pensando que era una mentira, pensando que no era cierto. Pero el tiempo se cumplió. El tiempo que Dios había establecido se cumplió. Y durante ese tiempo no le creyeron a Noé. Cuando el tiempo se cumplió, Dios le dio instrucciones a Noé para que entrara al arca con una serie de indicaciones en la cual tenía que tomar parejas de animales y subirlos al arca, y subió con sus hijos y subió con sus nueras.
y el diluvio se desató. Las aguas de los cielos, las aguas de arriba y de abajo fueron abiertas y la tierra se cubrió con agua y todo vestigio de vida desapareció. El tiempo que transcurrió entre el diluvio y el término del diluvio, en el cual las aguas finalmente se desvanecieron, parece ser que fue alrededor de 5 o 7 meses. Tampoco estamos hablando de unos días o unas semanas. Fue tiempo. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros también de que Dios ha enviado a un pregonero. Dios envió a un hombre diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque para nosotros, y usted se puede sorprender, ese es el mensaje: viene juicio sobre la tierra. Viene juicio sobre la tierra, pero para todos aquellos que en forma figurada se suban al arca habrá salvación. Para nosotros, en sentido figurado, esa arca está representada por nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que tenemos que hacer es creer que es real, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Salvador, creer que Él es el único y suficiente. Creer, simplemente creer. Y hay promesas implícitas en solo creer. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, el diluvio vino y el diluvio terminó con toda forma de vida sobre la tierra, excepto con Noé y su familia. Y dice aquí: y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el cual era pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto habla de juicio. Si no perdonó, ¿cómo podríamos pensar que será diferente para nosotros actualmente? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hermanos, déjenme decirles que para nosotros también hay prometido un juicio. Y esto es al margen de creer en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que todos compareceremos frente al tribunal de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero ese juicio será diferente para aquellos que creyeron en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo, y para los que no creyeron. Cuando era más joven pensaba que esto era una falacia, que era una mentira. Pero esto es real. Esto es real. Dice en 2 de Pedro 2:9 que Dios sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo, los que serán castigados en el día del juicio, dice 2 de Pedro 2:10, aquellos que siguen los deseos de su corazón, aquellos que buscan de continuo la maldad, aquellos que van tras la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Dios, atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, blasfemando e insultando el nombre del Creador. El día de hoy, usted puede hacer un ejercicio y preguntar: personas con las que se encuentre, aún en su misma familia,
¿Entiendes lo que es el temor de Dios? ¿Entiendes que si no declaras con tu boca, creyéndolo en tu corazón que Jesucristo es el Señor, es muy probable que no alcances la vida eterna? ¿Y entiendes qué es la vida eterna? Es pasar una eternidad junto al Creador. Pero si rechazo la gracia de Dios, si rechazo a su Hijo, si niego el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es probable que yo pase la eternidad sin Dios. Pensar en qué significa esto, no podemos entenderlo. Pero los que estén en una eternidad sin Dios, dice que hay un tormento eterno. Es decir, estará ahí día a día, y no terminará. Apocalipsis habla al respecto. En este pacto que Dios establece con Noé, resaltamos 7 puntos en la reunión pasada. 7 puntos que están vigentes el día de hoy. 7 puntos que de alguna manera, si nosotros vamos a la oración del Padre Nuestro, nosotros podemos encontrarlos. Que si nosotros vamos a la enseñanza de la palabra en el Nuevo Testamento, los vamos a encontrar. El primero es prohibición de la idolatría. No adorar ni servir a ningún Dios excepto al único Dios verdadero. Jehová es su nombre. No puedo adorarlo en mi entendimiento, pero cuando yo declaro a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como Salvador, la palabra de Dios dice que entonces vendrá el Espíritu Santo y sellará esa palabra dentro de mí. Y una vez que esa palabra sea sellada, una vez que el Espíritu Santo esté morando dentro de mí, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces en el proceso de día a día dice que yo podré adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hablaremos de esto en alguna otra ocasión. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pero la exhortación es rendirle culto al único Dios verdadero y no rendir culto a otros dioses, a otras imágenes, porque estaríamos quebrantando este primer punto del pacto que Dios estableció con Noé. Y ese pacto está vigente el día de hoy. Está vigente el día de hoy. No se ha terminado. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, y luego recordado por nuestro Señor Jesucristo, dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios de esta manera? Que no puede haber nadie en esa relación. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con tu intelecto, con tus emociones, con tu razonamiento, con tus deseos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, y amar a Dios significa hacer su voluntad. El segundo punto dice: no blasfemarás el nombre de Dios, ni lo usarás en vano. Hoy es tan común escuchar expresiones populares como: te lo juro por Dios en esto, te lo juro por Dios en esto otro. O aún peor, te lo juro por Diosito, como si Dios fuera chiquito y fuera pequeño. Esto es blasfemar el nombre de Dios. Blasfemar el nombre de Dios es dudar de sus promesas. Él dijo que me sostendría y que nunca me dejaría, y eso es verdad. Y cuando estoy en una situación desesperada, yo le grito a Dios: Dios, Dios, ¿dónde estás? Estoy dudando de su palabra. Esto es
blasfemar el nombre de Dios. Tercer punto en el pacto, hubo una prohibición de asesinato. Dios dijo, no cometerás homicidio ni derramarás sangre inocente. ¿Nos puede sonar esto familiar? Al encender el televisor y en ver en los distintos escenarios lo que ocurre actualmente, no cometerás homicidio ni derramarás sangre inocente. ¿Acaso podemos pensar que alguien que se mantiene en esa línea de acciones y de pensamientos quedará impune? No os engañéis, dice la palabra de Dios, no os engañéis, porque no será así. Dios demandará la sangre derramada por cada inocente. Y no solo la sangre, sino las sangres, la descendencia a la que habría que dar, a la que habrían de dar esas personas que han sido privadas de su vida y que pueden ser generaciones, como el juicio que la Biblia deja entrever que ocurriría en situaciones como la Segunda Guerra Mundial en relación al Holocausto. No solamente fueron aquellos niños que fueron privados de su vida, sino las generaciones que iban a venir de esos niños. A eso es a lo que se refiere el Señor. Y cuando el hombre derrama sangre, está violando el pacto de Noé. Y cuando el hombre está violando el pacto de Noé, eso no puede quedar impune. Eso trae una consecuencia para la humanidad. Cuarto punto, prohibición de la inmoralidad sexual. Hoy parece tan natural estar en un mundo inmerso en mensajes ya ni siquiera subliminales, sino bastante objetivos, incitando al ser humano a hacer un uso contrario a la voluntad de Dios de la sexualidad. No cometer actos de inmoralidad implica inmoralidad sexual, implica adulterio, implica fornicación, implica incesto. Prohibición de la inmoralidad sexual se refiere a no vivir la sexualidad como Dios la estableció en Génesis 9:7, cuando dijo que la sexualidad entre un hombre y una mujer era para fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Podríamos discutir al respecto, pero para mí la palabra de Dios es muy clara. Cuando el hombre cambia esta perspectiva, está violando este quinto punto. Para nosotros es simplemente el hecho de tener deseos permanentemente por el bombardeo incesante de los medios de comunicación, poniéndonos ahí en todo momento para anhelar cosas que quizás solamente van a traernos una consecuencia de apartarnos de la voluntad de Dios, no pueden ser correctas y estamos violando el pacto. Quinto punto, prohibición de robo. No robar ni cometer actos de injusticia económica. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. ¿Quién nos los entregó? Dios nos lo entregó. Todo lo que se mueve, todo lo que vive es para nuestro mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, todo Dios nos los ha dado. Y esto quiere decir que nadie bajo ninguna circunstancia tiene derecho de quitarle absolutamente nada al otro.
Dios nos lo ha dado. Y con esto lo que Dios dice es que nosotros no somos dueños, no somos amos de lo que otro puede tener. Da lo mismo sea la situación que sea. Da lo mismo que sea un particular o que sea una autoridad. No tenemos derecho de apoderarnos de lo que otro tiene. En el Nuevo Testamento, dentro de los mandamientos de Dios, dice: no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas que el otro tiene, no desearás su ganado, no desearás sus pertenencias, no desearás aquello con lo cual Dios le haya dado. Y Dios a cada uno nos da distintas cosas para que seamos mayordomos, y un día daremos juicio de esto. Y el no hacerlo significa robar. Cuando nosotros nos apartamos, estamos rompiendo el pacto de Dios. Sexto punto, y estamos por concluir: prohibición de comer carne de un animal vivo. No comer parte de un animal mientras está vivo, porque esto se considera un acto terrible de crueldad y de maldad sobre la vida que Dios ha establecido sobre cada ser viviente que está sobre la faz de la tierra. El hacerlo implica incluso situaciones para el hombre de gozo, pensamientos de maldad. Todo nos ha sido dados para nuestro mantenimiento. Pero Dios dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Siete, establecimiento de tribunales de justicia, y esto es muy importante. Establecer un sistema de justicia y de leyes para mantener la paz y la moralidad en nuestra sociedad. Génesis 9:5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón y de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque ciertamente a imagen de Dios ha sido hecho el hombre, y por lo tanto no quedará impune, subrayo, no quedará impune ningún crimen conforme al mandamiento de Dios. No entraré en situaciones específicas. Los que vivimos en este país saben que tenemos múltiples ejemplos de esto. Y cuando una sociedad no tiene un sistema de tribunales de justicia y de leyes para castigar cuando se cometen estos actos, esa sociedad de manera directa o indirecta está bajo el juicio de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Alguien puede decir: parece que usted con estos puntos que señala simplemente es para alarmarnos, para asustarnos. No. Se puntualizan para recordar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios está más allá de nuestra comprensión. La voluntad de Dios para nosotros, dice su palabra, son pensamientos de bien y no de mal. La voluntad de Dios es apartarnos de caminos que para nosotros nos parecen buenos, pero cuyo único fin es muerte eterna. Dios quiere darnos la oportunidad de rectificar nuestro camino. Y en el proceso, lo que Dios quiere es que aprendamos a depender total
y absolutamente, diría yo, ciegamente de Él. No a pensar que habrá cosas en nuestra vida que puede hacer tal o cual persona bajo tal o cual circunstancia. Debo ir primero delante de la presencia de Dios. Y debo decirle a Dios, debo derramar mi corazón y decir, Dios, muéstrame, ayúdame, enséñame cuál es tu voluntad, voluntad agradable y perfecta, porque yo solamente quiero agradarte. Mira, Dios, que estoy en esta situación, estoy pasando por tales dificultades, estoy pasando por este proceso de enfermedad. Señor, clamo a ti en misericordia para que tú me des comprensión y entendimiento. Y cuando nosotros, paso a paso, vayamos aprendiendo a depender total y absolutamente de la mano de Dios, déjeme decirle que Dios nos va a sorprender. Y en la medida que Dios nos sorprenda, entonces pasaremos a un punto en el cual seremos testigos de cosas que para nosotros son sobrenaturales, pero que son normales en el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y los ciegos veían, los sordos escuchaban, a los que les faltaba un brazo, el brazo les crecía. Había tantas manifestaciones del poder de Dios, los muertos se levantaban en el poder de Dios. Eso es a lo que Dios nos invita, a ser partícipes y testigos de su poder. Pero eso no puede venir solamente de un deseo humano. Debe de venir de un proceso que se lleva a cambio en nuestras vidas, de un proceso de cambio, de un proceso de transformación en el cual verdaderamente yo aprendo a depender de Dios en todo tiempo y en todo momento para lo que sea, y a pedirle consejo a Él sobre cada aspecto de mi vida, sobre cada paso que dé, para que el Señor sea el que me conduzca. Habrá veces que me diga sigue adelante, habrá veces en que me diga detente, habrá veces en que me diga levántate y esfuérzate y camina y ve hacia adelante y apodérate de las cosas, y habrá veces en las que el Señor diga espérate y estate quieto porque yo te voy a mostrar mi poder. Pero ese diálogo, esa comunicación solamente puede ocurrir en la medida que yo le conozco en el día a día. Y la única manera que usted puede lograrlo no es simplemente, y lo digo con respeto, escuchándome a mí aquí una o dos veces a la semana y no haciendo nada más. No, Dios quiere que usted mismo vaya a la palabra de Dios de mañana, de tarde y de noche, y que medite en su palabra, que medite en cada tiempo y en cada momento. Y déjeme decirle que en la medida que usted lo haga, usted será testigo de la presencia de Dios en sus vidas. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Que el Señor los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que la gracia del Espíritu Santo permanezca en la vida de todos y cada uno de ustedes hasta que Dios así lo haya determinado. Muy buenas noches.